Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Amados hermanos, muchas gracias por su compañía, gracias por estar atentos a este espacio de Torá al Instante. Hemos caminado durante varios días paralelos al tema del conflicto Israel-Gaza, muy atentos a lo que puede ocurrir, está sucediendo y evidentemente atentos a las circunstancias del día a día frente a una noticia que particularmente creo todos esperamos en nuestros corazones y es la liberación de aquellos 240 personas secuestradas aquel día de octubre 7. Por lo menos es lo que en mi corazón estoy a la expectativa. Sabemos que el ejército de Israel ha avanzado, ha tomado Gaza, ha capturado a muchos de estos hombres terroristas, armamentos, mapas, información, tecnología. Es decir, que el avance del ejército de Israel ha sido extraordinariamente favorable en medio de las circunstancias. Contra todo pronóstico, todavía se decía que podrían ocurrir muertes. No significa que no haya habido situaciones difíciles para el ejército de Israel. Hay ya un número bastante alto también de soldados que entregaron su vida en esta batalla. Y para nuestro cierre de semana he considerado un tema del cual Adonai me ha permitido ser vivencia, por supuesto, y es la importancia de ser parte del ejército de Dios. Cuando entendemos esta palabra, y la hemos mencionado en muchas ocasiones desde el nivel 2, creo que es una palabra, una expresión que usamos con mucha frecuencia, el ejército de Dios. Y decimos con mucha frecuencia es que somos el ejército de Dios, somos el ejército de Dios. Pero ¿alguna vez te has preguntado, querido hermano, querida hermana, qué significa pertenecer a un ejército? Ser parte integral de un ejército. Porque ser el ejército de Dios sin venir a la reunión, ser el ejército de Dios sin ser parte de la adoración, de la alabanza, de la intercesión, de los ayunos, de los estudios, pues me pregunto a qué ejército se supone pues que pertenecemos. Pertenecer a un ejército requiere absoluta y total entrega. No todos los hombres y las mujeres pueden formar parte de un ejército. Se hace una selección para que, repito, tanto hombres como mujeres puedan incorporarse a las fuerzas militares. Dentro de esa elección, pues se hace necesario algo muy importante que tenemos que aprender absolutamente todos, y es que en el proceso de incorporarnos al ejército, evidentemente una de las primeras circunstancias que vamos a tener que atender es el apartarnos, separarnos de nuestro vínculo afectivo, familiar, papá, mamá o hermanos. Es decir, para empezar el proceso de vida en el ejército,
como soldado del ejército, y hablando del ejército de Dios, necesitamos tener ciertos distanciamientos. Estoy tratando de hacer un paralelo entre lo que significa el ejército de una nación, hablando desde el punto de vista militar, y el ejército de Dios, hablando desde el punto de vista congregacional. Obviamente se requiere de un proceso en el que cada uno de nosotros debe tomar una decisión, una determinación y fundamentalmente un compromiso. Estos elementos son establecidos para aquel que definitivamente tiene en su corazón la pasión por servir al ejército de su país. Ahora mismo Israel, una vez ocurrieron los hechos del 7 de octubre, inmediatamente convocó a todo el ejército reservista de la nación de Israel, y más de 380,000 hombres vinieron, regresaron, hicieron aliyá desde todos los habidos y por haber naciones del mundo, no solamente los que están en Israel, sino gente, soldados de todas las partes del mundo viajaron de inmediato, tomaron la decisión, la orden, era una orden que se debía cumplir sí o sí, regresar y enfrentar al enemigo. Tanto así que el mismo protocolo de Israel no daba abasto con más de los 80,000 hombres que esperaban 300,000 y llegaron 380,000. Quedaron cortos en uniformes, en insumos, en muchos materiales, que pues obviamente hubo necesidad de readquirir materiales suficientes para tantos hombres que estaban absolutamente dispuestos, con su corazón y su integridad, su determinación, su decisión y su compromiso de estar sirviendo al ejército de su país. Esto significa separarse de sus hogares, esposas, hijos, empresas, negocios, trabajos, porque estamos hablando de hombres reservistas, es decir, hombres que ya cumplieron un servicio militar en su país, pero que al concluir su jornada militar deben tener durante varios años activa su disponibilidad para efectos de continuar en caso de guerra ejerciendo y sirviendo para tal servicio. ¿Qué nos llama Adonai cuando formamos un ejército? En principio nos llama a la unidad. Esto es tal vez lo más importante que debemos tener presente hoy. Hay una porción que me gustaría que la tomáramos para dar punto de comienzo a nuestra reunión, y estamos hablando del libro de Eclesiastés. Acompáñeme por favor al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4 y en el verso 12, pues por supuesto es un texto que todos conocemos. Dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el mucho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Es decir, que aquí nos habla de la importancia de una unidad. Un ejército, militarmente hablando, requiere de una unidad que esté dispuesta en una decisión, que esté dispuesta en una determinación y que esté dispuesto en una responsabilidad. Ese proceso de ingresar al ejército requiere cambios, inmediatamente ocurre. Presté mi servicio militar en el año 1982 en mi país original, Colombia. Soy primera promoción del año 82, infantería, en la 7ª Brigada con sede en Villavicencio. Un saludo para todo el contingente de 1982. Y cuando llegamos desde la ciudad de Bogotá hacia Villavicencio, aquel día de fin de semana, recuerdo un día viernes a las 12 de la noche, fuimos trasladados desde Bogotá a un lugar en el cual yo no sabía hacia qué ruta o qué destino iba,
salimos, no sé, 6, 7 de la noche de Bogotá, 10, 11 de la noche, aparecimos ya en la ciudad de Villavicencio, la puerta del llano. Eso fue un regalo que Adonai me entregó porque no tenía la oportunidad de conocer los llanos orientales. Amo, apasiono, disfruto de la vida de los llanos, familias que tengo allí, su música, su folclore. Bueno, todo lo que es la cultura del llano para mí es algo muy importante. Y Adonai me bendijo enviándome justamente a prestar mi servicio militar en la zona de los llanos orientales. Esa primera noche, a las 11 de la noche, inmediatamente descendimos del autobús. Nos hicieron formar en un orden de estatura, de mayor a menor, e inmediatamente se completó el grupo de 50 hombres de Bogotá y 50 hombres llaneros para formar una unidad de 100 hombres entre bogotanos y llaneros. Se formó la unidad Compañía Santander, 1982, 100 hombres. La primera noche, a las 11 de la noche, inmediatamente formamos. Aparecieron un grupo de jóvenes soldados antiguos dentro de la brigada con máquinas de cortar cabello, y en término de una hora más ya teníamos un nuevo rostro, ya teníamos una forma muy distinta de lo que veníamos de la vida social. Lo primero que hicieron fue cortarnos, raparnos completamente la cabeza. Inmediatamente nos empezaron a indicar las normas que debíamos empezar a seguir, los horarios, la disciplina, la hora de levantarse. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, nos levantaron, nos enseñaron el sonido de la trompeta, cómo al sonido de esa trompeta debíamos estar listos, formados, organizados en el determinado punto, y así durante un año, 365 días. Se nos hizo entrega de algunas prendas de uniforme militar, prendas para deporte, prendas para trabajo y prendas para las formaciones particulares y eventos que se ocurrían. Allí empezó nuestra vida, pero esa vida empieza a tener un cambio impresionante en cuanto a la disciplina, los horarios, la formación permanente, el orden cerrado, la disciplina militar, el aprender y conocer los rangos militares, y la milicia se cumple, las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Es decir, que cuando aprendemos la unidad requerimos entender la importancia y el fundamento de que alguien tome la dirección, alguien maneja la ruta por la cual caminamos y todos los demás obedecemos. Qué interesante, creo que es uno de los puntos más interesantes que puedo traer en el paralelo que estoy mencionando entre el ejército militar y el ejército espiritual. La obediencia, obedecer, ya sea en el caso de los suboficiales o en el caso de los oficiales, obediencia, obedecer a un superior jerárquico. Esa obediencia tiene que ver con que a las órdenes, aunque a ti no te parezcan, aunque no estés de acuerdo, aunque consideres que no es lo que se debe hacer, en el ejército las órdenes se cumplen. ¿Cómo se llama esto? Obediencia. Algo diferente a lo que hemos enseñado en Torá durante tantos años. ¿Cuál es el gran propósito de la palabra? Número 1, que tengamos unidad, el Ejad. Unidad del Padre con el Hijo. 1, Ejad. Que como pueblo, como familia, como Cajal, como Keilah, como congregación, como unidad, seamos obedientes a nuestro manual de instrucciones. ¿Acaso algo diferente entre el servicio militar y el servicio del soldado de Dios? ¿Hay alguna diferencia? Los elementos son los mismos. Cuando venimos al ejército celestial, al ejército congregacional, empezamos a tener un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud. Ya el hombre viejo con sus resabios, con su mala crianza, con sus pensamientos de el yo lo hago así, ya no funciona. Empezamos a tener una organización, repito, que se establece a través de una decisión de pertenecer y ser, una determinación que me da una identidad y un compromiso que me establece ahora para ser miembro activo del ejército de Adonai.
Saben, es muy típico encontrar que el ejército, repito, estoy haciendo un paralelo entre el ejército militar y el ejército de Dios. En el ejército militar tú perteneces al ejército de tu país durante toda la estadía y por los años de los años de los años. Hace un momento estaba aquí revisando en mis documentos, en mi archivo personal, estuve revisando mi tarjeta militar con la cual salí de mi servicio militar de un año, 1982, recibí mi tarjeta militar contingente de 1982 en el grado de subteniente de la reserva. Ya pasé el tiempo de la reserva, ya no puedo, en caso de ser llamado, ya no, por la edad no me corresponde, pero estaba revisando mi tarjeta militar. Qué bonitos recuerdos de aquellos tiempos. Y repito, por favor escríbalo aquí en el chat. Todo soldado del ejército militar o del ejército de Dios debe cumplir 3 aspectos. Decisión. Tú decides pertenecer hoy al ejército. Es tu decisión. Tú decides reconocer a Yeshua, es tu decisión. Tú decides obedecer el manual de vida, es tu decisión. Tú decides ser parte integral de la familia de Adonai, es tu decisión. Para lograr esa decisión debes tener determinación. Tú no puedes ser, como lo vimos en esta semana, el que tiene una fe dubitante, que va, que viene, que tal vez sí, que tal vez no, que me parece, que no me parece. Hay cosas que como que no me gustan, es que realmente pues yo no me congrego, porque hay algunas cosas ahí que no me gustan. Yo no me siento bien con el talí, yo no me siento bien con el lavado de manos. No. Pertenecer al ejército requiere determinación. Y por supuesto adquiere compromiso. Y cuando yo tengo un compromiso, nadie me tiene que estar diciendo: oye, hermano, venga, por favor, congréguese, hermano. Hombre, por favor, estudie los módulos. Mire, por favor, traiga su talí, hermano. Por favor, traiga su Biblia. No, pues, ¿qué haremos? En el ejército sí o sí las órdenes se cumplen, repito, o la milicia se acaba. Miren que es un paralelo muy interesante. Entonces, para muchos de aquellos que con facilidad dicen: yo soy del ejército de Dios, la primera pregunta que tienes que hacerte es si tienes decisión, determinación y compromiso. Pregúntate y da respuesta a estos 3 aspectos. Recuerda, somos una familia, somos un ejad. Cordón de 3 dobleces no se romperá. Y aquí vemos un ejemplo interesante en el libro de Josué. Acompáñenme, por favor, al libro de Josué en el capítulo 1 y tomemos algunos versos. Vamos a tomarlo a partir del verso 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo. Aquí está hablando Josué y Josué está indicando a todo el pueblo de Israel, indicándole las órdenes a seguir, porque es el tiempo de la conquista. Es el tiempo en que el ejército de Adonai se levanta con decisión, con determinación y con compromiso para atender una situación en particular. Y les ordena: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Adonai vuestro Elohim os da en posesión. Verso 12, también habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moshe, siervo de Adonai, que os mandó diciendo: Adonai vuestro Elohim os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moshe os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis.
hasta tanto que Adonai haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Adonai vuestro Elohim les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moshe, siervo de Adonai, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Esto es interesantísimo. 2 tribus y media, Rubenitas, Gadanitas y Manasés, pues estaban a este lado del Jordán porque ya tenían sus tierras, sus pastos, sus ganados, no tenían problema. Moshe había asignado estos territorios a estas tribus. Ahora es el tiempo de pasar al otro lado, es el tiempo de entrar a la posesión de la tierra de promesa. Y resulta que estos dicen, no, pues realmente I'm so sorry, nosotros, pues realmente nosotros hemos decidido que no iremos, pues porque realmente nosotros ya tenemos nuestras tierras. Allá ustedes, pues, que van a tomar posesión, ustedes serán los que tienen que pasar. Y entonces un orden, un general, un comandante, un líder, tiene que llamarles la atención, exhortarlos y decirles, no, un momentico. Sus hijos, sus señoras, sus mujeres quedarán aquí, sus ganados estarán aquí. Pero ustedes, varones de Dios, del ejército de Dios, tomarán las armas y pasarán con nosotros hasta que poseamos la tierra que Adonai nos ha entregado. ¿Cómo así? No es que somos un ejército, no es que somos un ejad, no es que somos acaso una unidad, no es que somos un grupo unido como ejército. Bueno, pues es que así estamos viendo lo que está pasando hoy. Aquí cada quien va por donde quiere, aquí cada quien va por su lado. Aquí hablamos de ejad, pero cada quien va por donde le parece. Entonces, ¿dónde está la unidad del ejército de Adonai? ¿Dónde está la unidad del ejército de Adonai? ¿Dónde? Por lo tanto, el paralelo que estamos haciendo entre el ejército desde el punto de vista militar de cada nación y el ejército de Dios, creo que los valores están perfectamente equilibrados, extraordinariamente establecidos para nuestros días. Veamos otro punto importantísimo. El libro de Apocalipsis, acompáñenme a ese texto maravilloso de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 20, que es un texto tan especial. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí está hablando Yeshua HaMashiach. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un juego de palabras interesantísimo. O sea, entraré en él, cenaré con él y él cenará conmigo. O sea, qué interesante. Es como que yo te invito a almorzar, cenaré con él y él cenará conmigo. Es un juego de palabras muy interesante. No lo vamos a compartir ahora, pero esto es importante que lo hablemos. Al capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he estado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Keilah. Entrar al servicio militar del ejército de Dios requiere tener una aptitud y una aptitud, actitud con C y aptitud con P, para ingresar al ejército en la gran mayoría de los países. Se requiere tener determinada edad, alguna línea específica de estatura, no tener defectos físicos, sin antecedentes de carácter penal, con cierto grado por lo menos de sentido común y algunos otros requisitos. Cuando tú reúnes esos requisitos, aún incluso de carácter médico, pues por supuesto pasarás los exámenes correspondientes y serás aceptado en dicho ejército. Yo recuerdo en el caso de mi familia, mi padre, mi amado padre, fue militar, él prestó su servicio militar también. Y cuando yo me presenté al servicio militar en la ciudad de Bogotá, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que el sargento, las personas encargadas de la selección entre miles de estudiantes de secundaria que estábamos allí, el sargento me dijo, señor Alfaro, usted puede regresar a su casa.
Y yo le dije, disculpe, pero ¿cómo que tengo que regresar a mi casa? Pues yo vine a prestar servicio militar. Me dijo, no, ya tenemos la gente, no se preocupe, usted puede irse a su casa, se le va a entregar su libreta militar de segunda clase y usted la va a tener para que no tenga problema. Le dije, no, sargento, lo siento mucho, me da pena, yo creo que usted me entienda. Yo vine porque yo quiero prestar servicio militar. Dijo, no, pues es que ¿quién entiende a la gente? Unos pagan incluso para que no se los lleven. Y a usted le estoy diciendo que se regrese a su casa y me dice que quiere ir. Le dije, sí, yo quiero ir. Mi padre prestó servicio militar y yo quiero prestar servicio militar. Sin embargo, me dijo, no, definitivamente no. Pase por favor allá, no puede ir. Yo tenía que pasar a una oficina donde me tomarían alguna información, la fotografía y me entregarían la libreta militar de segunda clase, se llama en el país. Primera clase reservistas y segunda clase no prestó servicio militar. Pero cuando fui en dirección a esa oficina, y lo voy a decir de manera espiritual para que suene mucho más práctico, el Ruach, sin saber del Ruach, pero el Ruach me dirigió que no fuese a esa oficina, sino que saliera rumbo al patio donde estaban los buses que llevarían a los soldados hacia las diferentes rutas del país. Así lo hice. Me escabullí por algún lugar, pasé en dirección al patio de transportes, el bus que encontré en el camino, allí me subí. Y repito, viajé sin saber en qué ruta, nadie sabía en qué ruta iba. La historia, para hacerla muy breve, es que llegamos a la ciudad de Villavicencio, como ya lo comenté, y a las 11 de la noche, cuando se hizo el conteo del número de personas que viajaban de Bogotá hacia Villavicencio, debían ser 50, pero en el conteo aparecieron 51, es decir, sobraba uno. Por razones de estatura, porque nos hicieron formar en orden de estatura de mayor a menor, los dos últimos que estábamos allí en el orden de estatura, los dos últimos, un querido hermano, joven, muy querido en su tiempo, también llamado Roberto, y yo, Roberto Alfaro, éramos los dos últimos, 50 y 51. Él era todavía un poquito más bajito que yo, quedó en el punto 51. Entonces el capitán le dijo, usted, el número 51, retírese de la fila, se va a regresar hacia Bogotá, usted no puede estar aquí en la brigada. Y él dijo, no, capitán, discúlpeme, lo siento mucho, yo vine a prestar mi servicio militar y yo de aquí no salgo, yo quiero prestar mi servicio militar. Decisión, determinación, compromiso. Entonces el capitán dijo, eso no es problema, el número 50, usted. Le dije, no, capitán, lo siento, yo también tengo clara mi decisión de que voy a prestar servicio militar. Dijo, no, pues, ¿qué haremos? Nunca había visto esta situación de que los queremos regresar a casa y prefieren quedarse. Así de mal los tratan en casa. Pues no era el caso. Decidimos quedarnos, dijo, bueno, vamos a dejar los 51, que yo sé que esto en una semana, aquí en una semanita más de uno se querrá regresar. Y pasaron casi cerca de 30 días hasta que finalmente uno de los 51 se vio en una situación de salud un poco delicada y eso dio motivo para que lo enviaran de regreso al servicio médico en Bogotá y que se completó el grupo de los 50. Se tiene que pasar un proceso. Recuerdo, decía, en un caso familiar, mi segundo hermano o tercer hermano, él quería prestar su servicio militar. De niño, siendo muy niño, sufrió se cayó, se resbaló y tenía en su mano un frasco de vidrio y ese vidrio le afectó el dedo índice. Quedó con la imposibilidad de doblar el dedo. Cuando fue seleccionado para el servicio militar, él es de buena estatura, cuando fue seleccionado para el servicio militar le hicieron sus chequeos médicos, pie plano, esas cosas, y cuando le hicieron la prueba del dedo índice, y cuando él no podía doblar el dedo, inmediatamente lo descalificaron, pues obvio no podía disparar con el dedo índice. Esto lo menciono, hermanos, porque para prestar el servicio militar tenemos que tener salud física, salud mental, tener ciertos niveles de estatura. Yo pasé, como dicen, raspando. Pero la mayoría de personas, cuando escuchan la palabra ejército, pues lo que se imaginan son personas
que tienen mucha preparación, que tienen valentía, que son muy aptos en los deportes, que son personas que tienen fuerza especial, entrenamientos y muchas cosas para la guerra. Sin embargo, lo que vamos a tener claro en este paralelo de ejército militar y el ejército de Dios es que cuando venimos al ejército de Dios adquirimos un elemento importante: fidelidad a lo que estoy haciendo. Es decir, yo no puedo estar hoy concentrado en la palabra y mañana decir, ay no, esto ya como que no me simpatiza, ya no me siento bien, yo mejor prefiero como quedarme en casa, realmente pues hay cosas que a mí no me gustan, hay cosas que no me parecen. No, si no te gustan, I'm so sorry, ahora eres parte del ejército y tenemos que aprender, repito, obediencia. Tenemos que aprender que lo verdadero, lo que es ser parte del ejército de Dios, nos requiere compromiso, nos requiere la verdad, nos requiere respaldo para con quienes estamos. Somos una familia y cada uno de nosotros cumple una función dentro de esa familia, porque no todos seremos los pastores, no todos seremos los adoradores. Cada uno de nosotros ha recibido de Adonai el don, el talento para servir, y hay 1000 formas como cada uno de nosotros puede servir. En el ejército de Adonai Sebadot, entonces es muy importante prepararnos en la palabra, prepararnos en la adoración, prepararnos en el ayuno, prepararnos en la intercesión, prepararnos emocionalmente, prepararnos espiritualmente, prepararnos físicamente, prepararnos para no vivir un ejército emocional. Es que no me saludó, es que no sé, no me simpatiza. No, mis amados hermanos, ya esos tiempos pasaron. No, si no somos perfectos dentro de la familia de Adonai en el ejército Sebaot, por supuesto tendremos diferencias de opinión, pero tenemos que aprender a respetar las diferencias de opinión. Tendremos que aprender a respetar las acciones de uno o de otro, aunque a mí no me parezcan, debo respetar las decisiones de otra persona. Por eso se hace necesario que dentro de la congregación se viva un ambiente en el que haya el respeto mutuo y por supuesto el respeto jerárquico en el buen sentido de la palabra, entendiendo que hay un líder, un pastor, una familia pastoral, un ministerio que tienen la responsabilidad de parte de Adonai de dirigir un ejército y estamos sometidos en obediencia. ¿Saben? Es muy interesante esto, entre otras cosas, amados, porque definitivamente usted elige venir o no venir a una reunión. Usted decide venir al Shabbat, usted decide venir al estudio bíblico, usted decide o no venir, usted lo decide. Pero el pastor no puede darse ese privilegio de decir, ay, hoy no voy. Ay, ¿sabe qué, congregación? Hoy no me siento como bien, o sea, estoy como un poco down, estoy así como que no siento como el deseo de predicar hoy. Por favor, hermanos, cuando yo pertenezco al ejército de Adonai, yo pertenezco a un ejército vencedor, a un ejército valiente, a un ejército forzado, un ejército que está dispuesto a ir a la batalla, a vencer la debilidad, a vencer el enojo, a vencer la negligencia, a vencer la pereza, a tener prioridades. Y mis prioridades como soldado del ejército de Adonai serán la palabra, cumplimiento de la palabra. El que venciere, ese será bendecido. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el adversario, y Hasatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amados,
En el ejército de Adonai tenemos un enemigo en común. Se llama Hasatán, el adversario. Porque ya por ahí algunos andan diciendo que no, que Hasatán no existe, o que es más, que es un servidor de Adonai. Por favor, tenemos un enemigo en común llamado el adversario Hasatán. Pero la palabra nos enseña y nos habla de que en estos tiempos y para todos los tiempos Hasatán fue vencido. Hasatán se encarga de presentar señales, acusaciones, juzgamientos, mentiras, engaños. Pero un ejército preparado significa que es un ejército que estudia la palabra, que ama la palabra, que aprende la palabra, que vive la palabra. Por lo tanto, el enemigo ha sido derrotado. Podemos entonces, mis amados, tener con claridad y decirlo todos como santos, como varones kadosh, somos el ejército de Dios y nada nos podrá destruir. No podemos ignorar que la maldad del mundo existe. No podemos ignorar que la maldad también se multiplica. No podemos ignorar, por favor, que la maldad afecta a nuestra salud, nuestra economía, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestro entorno en todos los aspectos. Pero la maldad ocurre y se multiplica cuando nosotros, el ejército de Adonai, nos descuidamos, cuando nosotros, el ejército de Adonai, perdemos de vista el sentido, el propósito del llamamiento, de la familia, de la unidad, del ejad, y cuando esto ocurre, nos volvemos presa fácil. Usted ha visto las noticias como cuando el ejército de Israel, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ingresó a la zona de Gaza y avanzó y avanzó y avanzó, tomando todas las medidas preventivas, la precaución necesaria, con tanques especiales blindados, de tal manera que pudiesen avanzar para establecer o determinar bombas y demás elementos en el recorrido. Y ustedes recordarán que mientras ellos avanzaron, de repente fueron sorprendidos por la espalda, como Amalek cuando atacó al pueblo de Israel. Y ese ataque que ellos nunca se esperaron, por alguno de esos famosos túneles, aparecieron un grupo de terroristas y atacaron de sorpresa por la espalda, porque el enemigo ataca por la espalda. Por lo tanto, no podemos descuidar como ejército de Dios qué está ocurriendo en nuestro entorno, qué está ocurriendo en nuestro común, qué está ocurriendo con nuestros hijos, qué ocurre en nuestra economía, qué ocurre en nuestro entorno social. ¿Tú sabes acaso quién es la persona que vive justo al lado de tu casa? ¿Tú sabes quiénes son las gentes con las que se reúnen tus hijos? No puedes permitir que el enemigo te dé una sorpresa y usted diga, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿En qué momento perdimos el control de nuestros hijos? Cuando nos hacemos una referencia del ejército de Dios como congregación, como cajal, el hombre tiene la opción de conquistar. Ese es el propósito del Eterno en el ejército de Adonai. Hacer frente al pecado, frente a la maldad, frente a todo el engaño, a todo la perversión que rodea al mundo, y estar guardados y protegidos en las manos de nuestro amado Adonai. En el libro de Josué, en el capítulo 6, verso 17, Josué dijo: y será la ciudad anatema a Adonai, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto guardaron a los mensajeros que enviamos. Y la Escritura nos habla siempre de Rahab, la ramera, y esta palabra que significa la prostitución, o sea que esta mujer tenía un aspecto de inmoralidad en su vida, comercializaba con su cuerpo, pero ella, en medio de su maldad y de su condición, sin embargo, guardó la vida de los enviados del ejército de Adonai, por lo que esto le hizo el favor y la misericordia de Adonai para que ella y su familia no fuese destruida. Cuando se habla de la destrucción de la ciudad de Jericó, esta ciudad fue destruida por su gran condición de pecado, de maldad, de perversión que había llegado al corazón de Adonai. Por lo tanto, Adonai
determinó y estableció que debía ser absoluta, totalmente destruida. Hoy estamos viendo a un grupo terrorista cómo se ha levantado contra Israel, y ese grupo terrorista se está levantando en todas nuestras naciones. Ahí están lo que llaman las células dormidas, esperando una orden para atacar, y los gobiernos hoy en el mundo entero están cuidándose, están tomando las medidas preventivas necesarias. Todo lo que signifique Israel, todo lo que signifique Judá, todo lo que signifique Torá está bajo ataque en este momento. Estamos bajo ataque, hermanos. Estamos bajo ataque. Y especialmente en países como Colombia, como Brasil. Ustedes vieron las noticias esta semana. Se capturaron ya a algunos hombres del grupo Hezbollah que habían venido a Brasil con la intención de destruir sinagogas y lugares del pueblo judío, como ocurrió alguna vez en Argentina con los 2 atentados impresionantes que se ocurrieron ya en el pasado en Argentina. Estos hombres están invadiendo nuestras tierras, están invadiendo en los Estados Unidos, ni se diga, se les dio la bienvenida con documentación legal y todo lo demás. Por favor, hermanos, estamos en guerra. Y necesitamos, como ejército de Dios, mantenernos unidos, apercibidos, cuidándonos alrededor de toda la casa de Israel en las naciones. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera llamada Rahab. Todos conocemos la historia. Es necesario que aprendamos del ejercicio de Josué. Tenemos que reconocer en nuestro entorno quiénes están, dónde tú vives, quiénes te rodean, quiénes son tus vecinos. ¿Son acaso terroristas? ¿Son acaso musulmanes? ¿Son conocedores de Corán? ¿Odian al pueblo de Israel? Hermanos, necesitamos estar apercibidos qué está ocurriendo en nuestro entorno. En el libro de Josué, en el capítulo 2, en el verso 9, sé que Adonai os ha dado esta tierra, dijo esta mujer, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Hoy el ejército de Adonai tiene que estar tan apercibido, hermanos, que no estamos para tiempos de quejarnos o lamentarnos o estar en diferencias con el hermano. Es que el hermano no me cae bien porque es que no me gusta cómo piensa, no me gusta su manera de hablar, es que tiene aquí, se cree esto, se cree el otro. No, mis amados, no puede un ejército en su intimidad de familia estar dividido consigo mismo, porque es un tiempo como nunca antes de mantenernos unidos y establecidos en el propósito de Hashem. Aquí no se trata de extranjeros ni advenedizos, sino se trata del pueblo Kadosh, la familia de Adonai. Entonces, mis amados hermanos, todos juntos caminando en el ejército de Hashem. Pregunto, ¿eres tú parte del ejército de Adonai? ¿Verdaderamente has tomado decisión de pertenecer? ¿Verdaderamente tienes la responsabilidad y determinación? ¿Verdaderamente has adquirido el compromiso de ser parte integral de la casa de Israel? No tibios, hermanos, no tibios. No a medias tintas. Para ser un soldado del ejército de Dios necesitas determinación. Necesitas valor, porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Venir al ejército de Dios no es venir a dar opiniones. A mí me parece y a mí no me parece. A mí no me parece el lavado de manos, a mí no me parece la Hanukkah, a mí no me parece el Etrog, a mí no me parece el Seder, a mí no me parecen los cánticos, a mí no me parece el Havdalah. Por favor, hermanos, ¿usted cree que cuando prestamos servicio militar, yo le dije alguna vez a un oficial superior o su oficial, no me parece lo que usted me está diciendo? Las órdenes se cumplen, mi capitán, como ordene mi coronel. Sí, mi general, claro que sí.
Las órdenes se cumplen. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entender que como casa, como familia, vivimos de una palabra establecida en su manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones nos establece, nos fundamenta, nos dirige, nos encamina y nos da la sabiduría para hacer las cosas conforme a lo que Él ha establecido. No podemos entonces hacer del ejército lo que aquí cada quien quiere hacer. Yo recuerdo, y les voy a confesar una experiencia de mi recorrido militar que de alguna manera me produce cierta vergüenza, pero lo digo en el buen sentido de la palabra. Cuando se está en el ejército militar, después de ciertos tiempos o ciertos periodos de preparación, de estarnos moldeando, de sacarnos del pensamiento del hombre común al pensamiento militar, en la marcha, en la disciplina, en los horarios, en la responsabilidad, el uso del armamento, la disciplina con el armamento, el cuidado del armamento, el cuidado de los utensilios, el cuidado de los lugares de dormir, los dormitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es una disciplina. Pero yo recuerdo que alguna vez a los 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente, creo 3 meses, se hace después del juramento de bandera y toda esta historia, cuando ya oficialmente ahora somos soldados de la patria, entonces se asigna a ese grupo de soldados para reemplazar al grupo que está de salida. Ahí estamos, en el caso personal, para compartir un poco mi historia, cuando llegué a la ciudad de Villavicencio, llegamos 50 hombres de Bogotá, más 50 hombres de allí de Villavicencio, de los Llanos Orientales, y se formó una unidad de 100 hombres llamada Compañía Santander. Nosotros, a los 3 meses, seríamos el grupo oficial de la brigada, y el grupo que estaba por un año ya sale, se retiran, pasan a ser nuevamente civiles. Nosotros entramos a reemplazar a ese grupo. Era un grupo, un contingente, el que nosotros entramos a reemplazar era un contingente, el contingente 1981, que era un grupo de hombres soldados caleños, todos del Valle del Cauca. Uno de esos soldados, hicimos una bonita amistad con él, y yo recuerdo que cuando viene el tercer mes se deben asignar labores, tareas para todos los soldados. Hay 100 hombres, algunos serán parte de la policía militar, otros serán parte del asunto técnico de guardia, otros serán encargados de las oficinas, otros serán encargados del economato, el rancho, es decir, del restaurante, preparar alimentos, servir alimentos, cocinar, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando empezaron a elegir a los soldados para las diferentes tareas, empezaron a elegir zapateros. Levanten la mano los soldados que saben arreglar zapatos, zapatería, para arreglar botas y todo lo del ejército. Nadie levantaba la mano. De pronto por allí alguien dijo, bueno, yo no sé, pero si alguien me enseña, yo aprendo. Dijo, bueno, usted va a ser el nuevo zapatero de la brigada. Empezaron a elegir electricistas, mecanógrafos. En ese tiempo no estaba la computadora, la mecanografía. No la chisografía, la mecanografía. Mecanógrafos, electricistas, plomeros, quien hacía trabajo de construcción, albañilería, cortar las yardas, el césped. Muchas cosas, muchas actividades. Pero entre muchas actividades, yo no clasificaba en ninguna. Yo no sabía plomería, yo no sabía zapatería, yo no sabía construcción, yo no sabía cortar las yardas, yo no sabía. Lo típico en Colombia, un bachiller graduado de secundaria que no sabía hacer nada. Este joven caleño, soldado del contingente 81, me dijo, soldado Alfaro, cuando soliciten conductores, usted levante la mano. Usted levante la mano para que se haga un conductor. Y yo le dije, pero hermano, si es que yo no sé manejar. Me dijo, no importa, levante la mano que yo le enseño. Mira, levanta la mano, que yo te voy a enseñar, Así es que empezaron, repito, a elegir muchas actividades hasta que finalmente salía uno, salían dos, salían tres, quienes saben cocinar, quienes son panaderos, quienes van a la cocina, quienes, etcétera. Tampoco eso sabía hacer. De pronto dijeron, necesitamos conductores. Y cuando dijeron necesitamos conductores,
Muchas manos se levantaron diciendo, yo soy conductor. Bueno, como 50. Entonces el capitán dijo, bueno, todos ustedes los que son conductores pasen allá. Vamos a hacerles un examen, ahí sabemos. Cuando formaron el grupo de los conductores, yo pasé en esa lista porque aquel hombre me dijo, pase cuando pidan conductores. Yo pasé y sin embargo no sabía manejar. En esa historia, ¿qué ocurre? El oficial dijo, bueno, los que tienen licencia aquí, los que no tienen licencia para acá. Yo ni sabía manejar, ni tenía licencia. Entonces, pues, no clasificaba. Allá habían más que suficiente. El capitán dijo, necesito 12 conductores. Entre los que tenían licencia habían por lo menos 20. O sea que ya las posibilidades no habían posibilidades. Sin embargo, dijo el oficial, dijo el capitán, vamos a hacerle el examen de conducción a todos, porque no porque tengan licencia significa que manejan. Muchos tienen licencia y no saben manejar. Entonces, les voy a hacer el examen a todos los que pasaron. Y así fue. Empezaron con los que tenían licencia, nos subieron a un vehículo de guerra, un Weapon americano, nos llevaron a una pista de práctica de terreno. Allí empezaron a ir los soldados a hacer su práctica y todos lo hacían supremamente bien, perfecto, los iban calificando, etc. Ya pasaron los que tenían licencia, ahora pasen los que no tienen licencia. ¿Qué hizo el soldado Alfaro? El soldado Alfaro se guardó por allá en un rinconcito, dijo, yo espero que pasen todos porque yo qué voy a pasar si yo ni siquiera sé manejar. ¿Qué hago aquí? Auxilio, socorro. Y ahí estaba el soldado caleño, tranquilo, súbase a ese carro, yo le voy a enseñar. Ángeles que Adonai pone en el camino, ¿verdad? Bueno, la cosa es que finalmente yo fui prácticamente el último en el proceso. Cuando me subí al carro, bueno, yo sabía encender un carro, pues, pero no sabía cómo colocar los cambios, de pronto colocarlo en primera y arrancar, eso era lo que yo sabía de manejar un carro. Pero hacer cambios y eso no sabía manejar. El sargento que subió conmigo me dice, soldado, ¿usted maneja? Sí, mi sargento. Ah, qué bueno. ¿Qué tipo de vehículos ha manejado usted? No, pues yo he manejado buses, taxis, camiones. Digo, perfecto, excelente. Hágame el favor, arranque pues. Cuando encendí el carro, usted no se imagina, mis piernas temblaban, mis manos ya empezaron a temblar y el sargento me está observando. Yo enciendo el carro enciende bien, coloco primera y empiezo a arrancar con jalones. Ya el sargento dijo, por supuesto no sabe. Sin embargo, avanzamos un poquito y ya cuando avanzamos, de pronto él me dice, soldado Alfaro, dígame una cosa, ¿su apellido de dónde es? Oh, mi papi es nacido en tal parte, eso queda hacia tal área cerca de Bogotá, etc. Me dice, hombre, Alfaro, su papá es de esa ciudad, vea. Es que su papá debe ser conocido con mi familia, mi apellido es Gómez, y ahí en esa región viven los Alfaro y viven los Gómez, esas son las familias conocidas de ese lugar. Yo le dije, bueno, pues seguramente, a lo mejor sí. ¿Cuál es el nombre de su papá? Mi papá es Miguel Alfaro. Miguel Alfaro es hermano de Misael Alfaro. Sí, claro, es mi tío, claro que sí. Yo conozco a Misael, entonces usted sí es de los Alfaro, que ¿sabe? Somos de la misma familia, de los Gómez, hombre. ¿Cómo le parece? Estas cosas que ocurren, solo Dios permite esto, hermanos. Permítanme que les cuente esta historia. Inmediatamente el soldado me dice, Alfaro, cuénteme la verdad, ¿usted sí sabe manejar? Entonces ya entramos en una confianza de familia y yo le dije, pues sargento, la verdad le soy sincero, yo no sé manejar. Pero le voy a ser más sincero, yo no sé cocinar, yo no sé plomería, yo no sé carpintería, yo no sé albañilería, yo no sé mecanografía, yo no sé cocinar, yo no sé nada. O sea, yo no sé qué hacer. Lo único que yo quiero hacer es por lo menos aprender a manejar un carro y tal vez esa sea la opción que yo aprenda en el ejército, a manejar. Y me dijo, pásese acá, soldado, cámbiese aquí, pásese aquí, yo voy a manejar. Y este hombre, este sargento, que Adonai puso allí, me dice, mire hombre, esto es sencillo, prender el carro acá, colocar el cambio acá, hacer estos cambios, el clutch, primera, segunda, vamos a subir esta montaña, tiene que colocarlo acá, estos carros traen este sistema de no sé qué, ve y me explico. Y hicimos el recorrido, la pista, por acá, por allá.
Llegó un momento en que me dijo, listo, ya usted sabe, a partir de ese momento, maneje usted. Hermano, yo me subí a ese vehículo y conduje ese vehículo como si hubiese manejado toda mi vida. Regresamos al punto de inicio, allí entregué el vehículo y me dijo, muy bien, lo hiciste muy bien. Pero vea lo que es tener un amigo que es amigo de un amigo que es amigo, ¿verdad? Diría la hermana Martica. Pues este amigo pasan 10, 15 días y a los 10 o 15 días se anuncia por un speaker que había en toda la brigada. Dice, los siguientes soldados deben presentarse inmediatamente a la dirección general, a la oficina general del general comandante de la brigada. Y empiezan a nombrar a varios conductores, a varios soldados, cuando de pronto dicen, soldado Alfaro, presentarse también con el coronel B5, jefe de Relaciones Públicas de la brigada. Yo voy a ese lugar, me presento con este oficial y él me dice, soldado Alfaro, bienvenido, a partir del día de hoy usted ha sido elegido como mi conductor. A partir del día de hoy usted es mi conductor. A partir del día de hoy usted es mi conductor. Fue calificado con una de las mejores calificaciones como uno de los mejores conductores de todo el grupo. Usted será mi conductor. Hermanos, y yo que no sabía manejar. Esa experiencia, solo para dejarlo hasta aquí, porque vean, el ángel de Adonai está en todo lugar. Yo aquí en el tiempo no conocía de la palabra, pero yo sabía que el ángel de Adonai me estaba guardando. Fui entonces el conductor de un oficial, el B3 de la brigada, jefe de operaciones de la brigada, durante básicamente 9 meses, tal vez, sí, desde que 9 meses. Fui su conductor. Eso fue una experiencia maravillosa que me permitió muchas cosas, viajar acompañándole, siendo prácticamente su escolta, compartir con su familia. Me retiró de prestar servicio militar o de vivir en la brigada. Tuve la oportunidad de ir a vivir directamente en la casa con su familia. Fue una familia para mí. Hermanos, todas estas son las cosas grandiosas que Adonai hace cuando somos parte de la familia de Adonai. Cuando nosotros venimos a un servicio, cuando estamos comprometidos con una palabra, cuando queremos ser parte del ejército de Adonai, no es suficiente solo con decir, es necesario ser obedientes, fieles, comprometidos, establecidos, responsables, vestir el uniforme que nos identifica, el uniforme de la fe, el uniforme de la emuná, en la manera como hablamos, en la manera como actuamos, en la manera como tratamos, en la manera como decimos, en la manera como vivimos la palabra, amamos la palabra, aprendemos la palabra. Eso es lo que nos hace ser un miembro del ejército de Adonai, que yo sé que mi Redentor vive, que yo sé que tengo la responsabilidad, donde quiera de que vaya, de ser luz en medio de toda oscuridad, de estar siempre preparado frente a las batallas, que no me tome por sorpresa el adversario, que el adversario no venga con sus influencias y con sus engaños y me mueva al piso, como dice la palabra. Aquel que se sienta muy seguro, tenga cuidado, no vaya sea que caiga. Mis amados, creo que hemos llegado al tiempo para nuestra jornada y probablemente lo continuemos la siguiente semana, porque hablar del ejército de Adonai tiene mucho más allá y mucha más responsabilidad. Hay una historia más profunda que necesitamos establecer cuando nosotros entendemos como hombres, como líderes, como varones kadosh, nuestra responsabilidad, mi pertenencia. Hermanos, en el ejército de Adonai usted no corre de aquí para allá. Hoy eres del ejército de mi país, de la patria, y mañana eres parte de un ejército terrorista, o pasado mañana eres parte de un ejército de secuestros o de vandalismo. No, hermanos, por favor, el uniforme es uno solo, las órdenes son unas solas, las jerarquías militares es una sola, el ejército, hablando en el caso de mi país, Colombia, el ejército de Bogotá, o el ejército de la costa, o el ejército del valle, o el ejército de los llanos, tienen un solo comandante, tienen un solo líder, tienen un organismo, una organización, una dirección, un solo manual de funciones, y todos caminamos en la misma fila, en la misma obediencia y en la misma línea, con el mismo propósito y con el mismo llamado. Por lo tanto, no podemos tener lo que tenemos hoy en este ejército de Dios, doctrinas de aquí, doctrinas de allá, yo pienso así, yo pienso
pienso así, nosotros lo hacemos así, nosotros lo hacemos así, a mí no me parece, como lo hacen allá, como lo hacemos acá. No. Unidad. Ejad. Y el ejad no es estar cada quien caminando por su propio lado. El ejad significa responsabilidad, decisión y compromiso. ¿Compromiso con quién? Con nuestro manual de instrucciones, en nuestro ejército de Yeshua HaMashiach. Amados, muchísimas gracias por esta semana. Espero que hayamos podido tener una enseñanza profunda en nuestros corazones, entendiendo el conflicto Israel-Gaza desde un punto de vista geotoraico. Ahora entendimos la importancia del ejercicio de Israel como pueblo escogido de Adonai. Se levantan muchas críticas acerca del ejército de Israel, pero mis amados, déjenme decirle, están cumpliendo con la orden establecida de parte de Adonai. Se hace necesario exterminar absolutamente todo lo que significa estar en contra del pueblo escogido de Adonai. Pareciera ser que esto suena duro y suena difícil, pero es así la manera como Adonai lo ha establecido. Apercibidos, hermanos, todos muy atentos a lo que pueda estar ocurriendo. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por sus muy buenos comentarios, gracias por compartir la enseñanza, gracias por inscribirse y ser miembros de Radio Génesis 128. Por favor, apóyenos allí. Y gracias, amados, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre atentos en este programa. Nos vemos para nuestro día de Shabbat en el Havdalah, los esperamos, varones Kadosh en la mañana y en la tarde nuestro Havdalah. Muchísimas gracias. Shalom para todos, mis amados. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.